Hay días en los que entras a una sala y sabes exactamente lo que va a pasar. Crees saberlo, porque llevas años resolviendo todo con una llamada, con un contacto, con la frase correcta en el momento justo. Y ese día, él entró así, como si ya tuviera la salida, como si esto fuera solo un trámite más. La sala estaba en silencio. No había mucha gente. El fiscal, el juez, algunos empleados del tribunal. Y él. Traje impecable, reloj que brillaba incluso bajo esas luces frías. Caminó hasta su lugar con pasos firmes, sin prisa, sin nervios. Se sentó y cruzó las piernas, esperando. El juez levantó la vista de los papeles y leyó en voz alta el motivo de la audiencia. Un vehículo de su empresa, estacionado frente a una rampa para personas con discapacidad, bloqueándola durante horas. Alguien había hecho el reporte. Y luego vino lo otro, las llamadas, los mensajes, la oferta de dinero, el intento de que todo desapareciera. Él negó con la cabeza antes de que terminara la lectura, como si aquello fuera un malentendido ridículo. Dijo que sí, que el vehículo era de su empresa, que probablemente uno de sus empleados lo dejó mal estacionado, que esas cosas pasan, que estaba dispuesto a pagar la multa, por supuesto, pero que todo lo demás era una exageración, que él llamó, sí, pero solo para explicar la situación, para ver si se podía resolver de manera civilizada, que él conocía gente, que siempre había ayudado a mucha gente y que creía que un favor no era lo mismo que un delito. El fiscal lo dejó hablar. Después sacó un folder. Empezó a leer nombres, números de teléfono, fechas, horas, 3 llamadas diferentes, 2 a funcionarios municipales, una a alguien dentro del área de tránsito. Y después el mensaje. Te puedo compensar por las molestias. Dime cuánto necesitas y lo arreglamos. La sala se quedó quieta. Él sonrió, apenas, una sonrisa tensa. Dijo que esa frase se había malinterpretado, que él solo quería ayudar, que su empresa generaba empleos, que él pagaba impuestos, que siempre había sido un ciudadano responsable, que esto era persecución, que había gente con delitos reales, graves, y que él estaba ahí por una multa de estacionamiento. El juez lo escuchó sin interrumpir. Después le hizo una pregunta simple. ¿Usted cree que está por encima de la ley? Él se acomodó en la silla. Respondió rápido. Dijo que no, que por supuesto que no, pero que las leyes también debían ser razonables, que él no era un criminal, que esto podía resolverse sin dramatismo. El juez volvió a preguntar. ¿Usted cree que su dinero y sus contactos le dan derecho a evitar las consecuencias de sus actos? Ahí algo cambió. La sonrisa se fue. Los hombros se tensaron. Él miró hacia abajo, hacia sus manos, y después volvió a hablar. Pero esta vez la voz era distinta, más baja, más cansada. Dijo que él trabajaba todos los días, que su empresa no se mantenía sola, que había contratos que dependían de su reputación, que un escándalo, por pequeño que fuera, podía costarle todo, que él no estaba tratando de comprar a nadie, que solo quería proteger lo que había construido. El fiscal lo interrumpió. ¿Y la persona en silla de ruedas, que no pudo pasar? ¿Ella también cuenta? Silencio. Él levantó la vista. La mirada ya no era segura, era otra cosa, algo más cerca del miedo. Dijo que no había pensado en eso, que no era su intención, que él no estaba ahí cuando pasó, que solo recibió la llamada del empleado y después el aviso de la multa, y que actuó por instinto, porque siempre había actuado así, resolviendo, moviendo piezas, evitando problemas antes de que crecieran. El juez dejó pasar unos segundos. Después habló de nuevo. ¿Y cuándo fue la última vez que algo no se pudo resolver con un favor? Él no respondió de inmediato. Se quedó mirando al frente, como si estuviera buscando la respuesta en algún lugar de su memoria. Después, soltó el aire, lento. Dijo que no lo sabía, que llevaba años trabajando de esa manera, que en su mundo
Todo era negociable. Todo tenía un precio. Todo se podía arreglar si conocías a la persona correcta. Y que él había creído que eso era inteligencia, que eso era sobrevivir, que eso era cuidar de los suyos. Pero ahí, en esa sala, ya no sonaba inteligencia, sonaba a otra cosa. El fiscal preguntó si había intentado disculparse con la persona afectada, si había pensado en buscarla, en explicarle lo que pasó, en ofrecerle algo más que dinero, en ofrecerle la verdad. Él negó con la cabeza. Dijo que no se le había ocurrido, que su primer instinto fue protegerse, proteger su negocio, evitar que esto llegara a los medios, evitar que sus competidores lo usaran en su contra, que todo lo que hizo fue para mantener las cosas bajo control. El juez preguntó si en algún momento había sentido que el control lo estaba aplastando. Y ahí fue cuando algo se rompió. Él bajó la cabeza, se frotó los ojos, respiró hondo. Cuando volvió a hablar, la voz le temblaba. Dijo que sí, que hace años que se sentía así, que su empresa crecía, pero él se sentía cada vez más pequeño, que cada contrato era una batalla, que cada llamada era un riesgo, que vivía con miedo de que alguien lo superara, de que alguien lo expusiera, de que todo lo que había construido se cayera en un segundo, y que por eso hacía lo que hacía, porque no sabía cómo parar, porque había aprendido que mostrar debilidad era perder, y que perder no era una opción, y por eso estaba ahí. Dijo que no quería lastimar a nadie, que nunca quiso eso, pero que tampoco quería dejar de ser quien era, porque si dejaba de ser el que resuelve todo, el que tiene contactos, el que siempre encuentra la salida, entonces, ¿quién era? El juez lo dejó hablar. Después le preguntó si creía que valía la pena todo eso, el estrés, la presión, el miedo constante, solo para mantener una imagen. Él no supo qué decir. El fiscal volvió a intervenir. Dijo que el problema no era solo lo que había hecho, era lo que representaba, era el mensaje, que las reglas son para todos menos para los que tienen poder, que el dinero puede comprar hasta la justicia, y que eso no era un país, eso era un mercado. El juez asintió. Después miró al acusado. Le dijo que entendía la presión, que entendía el miedo, pero que nada de eso justificaba lo que había hecho, que el poder no era una excusa, era una responsabilidad, y que cuando se usa para evitar consecuencias en lugar de aceptarlas, deja de ser poder, se convierte en una trampa. Le dijo que iba a recibir una sanción, no solo por la multa, por el intento de manipulación, por las llamadas, por el mensaje, pero que, más allá de eso, le dejaba una pregunta, una que debía responder solo, en silencio, cuando saliera de ahí. ¿Quién querés ser cuando ya no podás resolver todo con un favor? Él no dijo nada, solo asintió, despacio, como si recién ahora entendiera algo que llevaba años sin ver. Se levantó cuando le indicaron. Caminó hacia la salida, pero ya no caminaba igual. Los hombros estaban caídos, la mirada baja. El traje seguía siendo el mismo, pero él ya no. Afuera, el mundo seguía. La gente pasaba, los autos circulaban, todo normal. Pero para él, algo había cambiado. Algo se había roto, o tal vez algo se había empezado a arreglar. Porque a veces, perder el control es la única forma de dejarlo de necesitar. Y a veces, la justicia no es un castigo, es un espejo. La sala está en silencio, ese tipo de silencio que pesa, que se siente en el pecho. Hay gente sentada en las bancas del fondo, pero nadie habla. Solo se escucha el aire acondicionado y el crujido de una silla cuando alguien se acomoda. El hombre entra con paso firme, traje impecable, zapatos brillantes. Ese porte de quien está acostumbrado a que las cosas se resuelvan con una llamada, con un apretón de manos,
con un billete doblado en el momento justo. Se sienta frente al estrado y cruza las piernas. Tranquilo, demasiado tranquilo. El fiscal comienza a hablar. Dice que este hombre, dueño de 3 locales comerciales en la zona centro, intentó pagar para que le aprobaran un permiso más rápido, que cuando lo notificaron de una multa por operar sin autorización, ofreció dinero. No mucho, lo suficiente, o eso pensó. El hombre sonríe levemente, como si todo esto fuera un malentendido, una exageración. Levanta la mano para interrumpir, con esa confianza que da el éxito, o al menos la apariencia de éxito. Dice que no entiende por qué están haciendo tanto escándalo, que él solo quería resolver las cosas rápido, que tiene empleados que dependen de él, que no puede darse el lujo de estar esperando meses por un papel, que en este país todo funciona así, que todos lo hacen, que no es nada personal, solo negocios. La sala está en silencio, ese tipo de silencio que pesa, que se siente en el pecho. Hay gente sentada en las bancas del fondo, pero nadie habla. Solo se escucha el aire acondicionado y el crujido de una silla cuando alguien se acomoda. El hombre entra con paso firme, traje impecable, zapatos brillantes. Ese porte de quien está acostumbrado a que las cosas se resuelvan con una llamada, con un apretón de manos, con un billete doblado en el momento justo. Se sienta frente al estrado y cruza las piernas, tranquilo, demasiado tranquilo. El fiscal comienza a hablar. Dice que este hombre, dueño de 3 locales comerciales en la zona centro, intentó pagar para que le aprobaran un permiso más rápido, que cuando lo notificaron de una multa por operar sin autorización, ofreció dinero. No mucho, lo suficiente, o eso pensó. El hombre sonríe levemente, como si todo esto fuera un malentendido, una exageración. Levanta la mano para interrumpir, con esa confianza que da el éxito, o al menos la apariencia de éxito. Dice que no entiende por qué están haciendo tanto escándalo, que él solo quería resolver las cosas rápido, que tiene empleados que dependen de él, que no puede darse el lujo de estar esperando meses por un papel, que en este país todo funciona así, que todos lo hacen, que no es nada personal, solo negocios.